¿Estáis? Sí, estamos. Ahí está. Para mí que Renzo sabía que se iba a cortar el video y dijo, reproduja de nuevo. No, y se ve que hay problemas de audio porque cuando yo desactivé mi audio, se dejó de escuchar el video. Es como que el audio era de mi propio micrófono. No sé qué está pasando. El Zoom. Profe, tiene desactivado el micrófono. Ah, ahí me di cuenta. Sí, yo de hecho no podía ingresar de nuevo con la otra cuenta del instituto, así que volví a probar con mi cuenta e ingresé. Así que bueno, acá estamos de nuevo. ¿Tenés algún comentario de adición para ese video? Estaba esperando que ustedes hagan otra vez el comentario haciendo trampa otra vez. Hago trampa, yo les tiro y espero que ustedes ¿cómo se dice? Que ustedes reaccionen contra mí. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? Lo único que yo puedo pensar es que al principio me hacía acordar al Minotauro, solo que esa gente parecía que fue más aniquilada y después no sé, como que la ambientación, no sé por qué me hace acordar a la película Oppenheimer, pero todo muy siniestro igual. Cuando decís la ambientación de la secuencia final o cuál, Sí, sí, cuando está como en ese salón. claro. ¿Averiguaron mientras veían el video que era Moloch? ¿O qué es Moloch? Vieron que Ariana hizo este comentario de que le recuerda al Minotauro, justamente es una figura, bueno, en realidad una deidad fenicia que tiene cuerpo humano y cabeza de toro, que en la época justamente de los judíos, es decir, contrario a la creencia de un solo Dios. Recordemos que la creencia del ídolo era como ese Dios al que se le daba sacrificio más que nada. Y en este caso, que vimos en esta representación, es parte eh, del, eh, es parte de la creencia en Moloch, justamente el sacrificio de los niños, eh, niños casi recién nacidos. Y se dice que en los rituales que se realizaban estos sacrificios a este Dios representado justamente por este ambiente opresivo, lleno de fuego, justamente porque así eran los sacrificios que se realizaban. Y eh, este ritmo casi opresivo también que se escucha mientras va relatando el autor, es porque se hacía utilización de los tambores y de estos instrumentos estruendosos para que no se escucharan los llantos de los infantes. Obviamente, en esta obra se ve que está utilizado de una manera simbólica esas creencias. Hay una cuestión también como para resaltar ahí en la presencia de esa figura demoníaca tipo, eh, sí, es esta cabeza tipo de bucéfalo que aparece, está el otro, justamente estaba buscando cómo se llamaba el Baphomet, es la otra figura que se utiliza mucho, que está relacionada con la masonería en Estados Unidos y que se relaciona con esta cuestión de la primacía de lo económico, es decir, las industrias y todo el poder corporativo por sobre las vidas humanas y que, bueno, de que se alimenta de la sangre humana. Nosotros lo vimos ya en las uvas de la ira, que la corporación financiera se alimenta de la miseria de los hombres porque, claro,
los expulsa y se queda con sus tierras. Y en este caso aparecen los niños como el trofeo de esa especie de bestia demoníaca. Y bueno, y varias referencias a los rascacielos, ¿no? Como titanes prácticamente, que están poblando toda la geografía. Esas referencias son muy frecuentes en la poesía de Ginsberg especialmente, que está, hoy le decía a Cecilia, no es tanto un desencanto como una frustración, pero también una especie de bronca por ver cómo está en una situación de decadencia creciente toda la sociedad y que esa decadencia creciente supone no solamente que, que las corporaciones triunfan, sino que las mejores mentes, en uno de los poemas que es Howl justamente, alarido, las mejores mentes del mundo se ven aplastadas, consumidas por eso, y no mejores mentes en el sentido de que son grandes economistas o grandes empresarios o que son personas exitosas en el sentido de realización profesional, sino las mejores mentes como lo más hermoso que puede dar a la vida, digamos, el pensamiento humano, que es la capacidad de filosofar, de hacer poesía, de reflexionar, que son personas muy profundas que son inútiles para la sociedad porque ¿qué produce un filósofo? ¿Qué producimos los profesores de literatura más que, salvo que damos clases de lengua? Después, ¿de qué sirve leer literatura y amar la literatura? Para lo que son los intereses corporativos, poco y nada, salvo que si enseñamos a amar la literatura comercial, entonces pueden vender libros los productores de bestseller, ¿no? Que muchas veces ni siquiera son personas, es una persona que pone la firma, pero son toda una camarilla de ghostwriters que escriben para esa persona y porque la persona tiene una buena pinta y tiene, así como hacen los mangakas en Japón, tienen todo su estudio de escritores y que bueno, le dan de comer por eso, porque venden bien y porque logran contratos importantes con las firmas editoriales. Pero fuera de eso, el arte, si no le da de comer a la industria, no sirve para nada. Y el desencanto y la frustración y ese enojo de Ginsberg y de toda la generación Vide es justamente ver cómo la industria se va devorando lo mejor de la humanidad, si es que la humanidad no le genera algún tipo de ganancia. Bueno, eso no voy a decir más porque si no abundo demasiado. Este, ¿Tenías algo más, Ceci, como para compartir? Dijiste que tenías otro video. Eh, sí, sí, más que un video, era como, no sé, había elegido, ¿se acuerda que le dije otro poema más, que es de otro autor, que es de eh, Jung, de Herbert Jung, que Ajá. es cortito. Tenía pensado solamente leerlo yo y después tenía como un cierre de lo que es la generación beat. Vio lo que estábamos hablando a la mañana con la relación con los hippies. De eso Ujú. quería hacer el cierre Dale. para, para después empezar bien con Vietnam. No sé si la clase que viene, después veremos. Voy a leer entonces este poema, después voy a hacer un pequeño cierre. Otra vez tengo que enviar solicitud, profe. Ah, sí. Ahí está. Sí, sí. Así pueden leerlo. Es cortito este poema, sí. En PDF acá. Ya le hice mucho zoom. Bien. Peter. Para Peter Orlovsky. Estoy terminando de comer a Peter y de bajarlo con cerveza. Cerveza lager. Estaba tierno y jugoso, suculento, curado en azúcar y magro. Tragué su corazón entero. Chupé sus huesos limpios, dejándolos en una pila, cuidadosamente ordenados, sin médulas. De su cabello tejeré un chaleco de seda,
una bufanda, para envolver alrededor de mi cuello y una faja. De sus huesos construiré una cama. Pasaré horas acostado en ella, soñando. Su cráneo será una almohada para mi cabeza. Otros vendrán y me encontrarán muerto. Ellos me picotearán rasgando pequeños trozos de carne. Algunos más se irán volando, dejándome caer en el mar para los peces. El sol me secará y el viento dispersará partículas de polvo sobre la tierra. Lentamente nuestros huesos se pulverizarán a medida que gradualmente nos convirtamos en polvo. La lluvia nos mezcla y nos lava en pequeños riachuelos a través de la tierra, filtrándose hasta las raíces de los árboles, hierbas, flores. Encontrarán nuestros cráneos, los últimos en marcharse, entrelazados mandíbula a mandíbula en la caricatura de un beso. Contexto. Ahí dice Aria en el chat, contexto. Bien. Eh, lo que podemos sacar de este poema, bueno, es bastante, me gusta, hago muy mal uso yo de la palabra simbólico. Messi para mi ensayo. Eh, porque Pero a ver eh, que, ya que habló algo Renzo sobre su ensayo, ¿cómo lo emplearía? Es muy interesante, podemos recién decir cosas entendí el Messi, es interesantes. Messi. Me parece interesante, profe, la parte en la cual va comentando lo que va a hacer con sus huesos. Como dice acá, de su cráneo será una almohada y me recuerda mucho, como habíamos dicho, yo le había comentado la historia de Jeffrey Dahmer, que él tenía como que cuando hicieron el análisis, digamos, de su casa o cuando entraron a su casa a sacar pruebas, vieron como había un croquis en el cual él tenía planeado hacer con restos humanos un altar. Y eso, bueno, me recordó a eso. Como que tocaría eso también en mi ensayo. Me acordé de eso. Leyendo esto me acordé de eso. Y yendo un poco más a fondo, porque no termina no termina en esta especie de canibalismo que representa hasta la mitad llega, digamos. Pero ¿y después qué sucede? Nada que, ni que fuera un texto narrativo, ¿no? Pero cómo sigue la mitad del poema es ese episodio canibalesco. Y después, los pájaros. What happens with the birds? Ajá, Luz dice, se lo comen. Luz, puedes activar tu micrófono, no te vamos a censurar. Los pájaros se comen, me picotearán, no son cualquier El pájaro. caníbal termina siendo canibalizado por los pájaros. Ah, no es canibalismo ya el de los pájaros, no es casi natural, si son pájaros carroñeros, especialmente. Eh, y podemos pensar en una lógica interesante, ¿no? Él es un caníbal, él es quizá puede tener, le podemos poner un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Es un psicópata, pero los pájaros van a seguir la cadena alimentaria. Él es el que no hace la cosa naturalmente, pero después él se muere y sigue siendo uno más del montón. Y después qué linda imagen al final, ¿no? Encontrarán nuestros cráneos, los últimos en marcharse, entrelazados mandíbula a mandíbula, en la caricatura de un beso.
Claro, sigue pensando en una muerte estética. Yo les digo, lo vi más como un, bueno, no sé si yo nomás estoy mucho tiempo en internet, pero hace poco tiempo se puso muy de moda esta frase, canibalismo como metáfora de amor, más que nada de amor muy, muy pasional, como de tanto que le querés a una persona es como que querés comer todo su, Ujú, todo lo que representa. Entonces, según mi punto de vista, que bueno, creo que también es el del autor, es justamente esto. Yo lo tomo así justamente por ese último parrafito que dice entrelazados mandíbula a mandíbula. Es como que entre ellos se estaban comiendo, digamos. En ujú, manera literal, comerse es como besarse. ya. Hay una Profe, y película de Soda encima Stereo, también ¿no? como que habla Claro, de morir, entre como que da caníbales. también la idea de morirse en el medio de la naturaleza, porque dice que los pájaros lo van a comer, que después los restos van a ir con los peces y que el viento terminará llevando lo que queda. Como que no habla de un ejemplo, un entierro, sino de que morir en la naturaleza misma y que la naturaleza haga lo demás, por Ujú. lo que puedo mirar también. Luz dice, puede ser que le guste la idea de morir así también. Puede ser, sí, como Ahora, puede ser. cómo muta, ¿no? Sí, El inicio del poema es muy contemporáneo. Estoy terminando de comer a Peter y de bajarlo con cerveza. O sea, uno cuando lo lee al principio puede estar pensando que en realidad se está comiendo a su oveja o algo así. Es decir, más de una vez habrán escuchado o en una de esas puede ser que hayan vivido también esto de criamos un animalito y el animalito era después para el asado, que se iba a criar un chancho y al final era para la Navidad. Entonces, Homero comiéndose a tenazas, creo que se llamaba su langosta. Es, Sí, sí. es como profe, una humorada, pero eh, eh, es ese gesto de me devoro a aquel que convivió conmigo. Y después viene todo el episodio romántico, ¿no? Es una cosa, parece muy prosaica esa del inicio y hasta grotesca. Y después hay toda una cosa muy romántica, un devenir demasiado romántico, ¿verdad? Donde hasta se vuelve medio ascético, salvo el final donde aparece como la caricatura de un beso. Pero eso de los pequeños riachuelos a través de la tierra filtrándose hasta la raíz de los árboles, llega, esto ¿por qué digo ascético? Es polvo eres y en polvo te convertirás. Es una cosa básica de la religión judeocristiana. Entonces, todo todo este prólogo canibalesco que viene otra vez nos convertimos en uno con la naturaleza, con con la madre tierra. Nos disolvemos en el universo. Y bueno, y al final, sí, los versos del final son muy románticos. Siento que este les gustó más que los primeros, profe. Como dice el dicho, lo bueno si breve, dos veces bueno. Sí. Pero está muy lindo. El tema es ir viendo, los otros también pueden gustar, pero hay que hacerle un análisis detenido. Y acá como vemos el poema completo, podemos ir tirando ideas, interactuando. Del otro se puede decir un montón, pero son más extensos. Bien. Después, Y- te- ¿Terminó, profe? sí, Con la sí, última parte porque ya van a ser las 7. sí, si quieres darle Eh, como un cierre y anticipamos lo sí, de sí, la... le doy un cierre cortito. Acá desde la diapositiva actual. Bien, acá yo hice como una
un cierre, como les había dicho. Algo que me llamó la atención cuando estaba investigando sobre la generación Beat es sobre el surgimiento de este término de beatnik. Y este término justamente fue dado por la prensa como un término peyorativo para referirse a las personas que seguían el estilo de vida de la generación Beat, es decir, que trataban como de copiar la manera en que vivían, es decir, la sexualidad libre, el uso de las drogas, pero a la vez, justamente esto, la prensa lo veía con malos ojos porque ya de por sí la generación Beat iba en contra de los valores tradicionales estadounidenses. Entonces podemos decir como que fue como deformándose esta idea del beat y se transformó en esto el beatnik. ¿Por qué lo llamaban de esta forma y por qué era peyorativo? Bien, justamente beatnik, ese sufijo nik, viene de Sputnik, es decir, del satélite que envió justamente la Unión Soviética envió al espacio exterior. Y como vimos, las ideas que tienen justamente aquellos que pertenecen a la generación Beat son todos contrarios, no solamente a los valores a los valores de la familia norteamericana, sino al capitalismo en sí, como estamos hablando del arte como creación y no como artificio, libre, los derechos de las personas de color, estar en contra de la comodidad, los derechos ecológicos también, como estuvimos viendo en el Sutra del Girasol. Justamente se forma esta visión negativa, justamente de las personas mayores, porque la generación Beat estaba asociada más a los jóvenes. Entonces se forma como una caricatura de la persona que forma parte de esta subcultura, es decir, se forma una caricatura que después también lo van a ver con los hippies, se empiezan a transformar como en un disfraz, digamos. Acá, por ejemplo, dice beatnik, un kit para hacer un beatnik, dice, perfecto para fiestas, tiene café, el, la taza de café con letras, el, la barba beatnik, beatnik estilo beatnik de las remeras, de los pantalones. También dice, creo que en este también decía, que dice acá, además, 6 auténticos poemas beatnik. Entonces, como que toda esta, lo que estuvimos leyendo se convirtió como en como que, no sé cómo decirlo, por eso justamente lo relaciono mucho a los hippies. Ustedes seguramente lo van a relacionar más al hipster, que en realidad era una subcultura de los años 40 que estaba asociada al jazz y que se fue deformando hasta lo que conocemos hoy día. Lo mismo pasó con el beatnik. Es un estereotipo, Eh, ¿no? Claro, se convierte en un estereotipo, es como pasa mucho ahora con las subculturas, por ejemplo, que se van como recontra disolviendo, pierden todo su objetivo original y pasan a ser un disfraz, como algo que en realidad es como un estilo de vida. Y yo, el último video que espero que por favor no se tranque, es un fragmentito cortito de Los Simpson porque ahí vemos específicamente a dos personajes que representan esta parodia, digamos, a la generación Beat. Eh, ahí está. No. Bueno, temo que el pequeño Ned sí es bastante agresivo, pero no encuentro la causa. Oye, déjate de ese librero. Esos libros no se han leído todavía. ¿Quiere llamarle la atención a su hijo? No podemos, hermanito. Eso es disciplina. Es como decirle a Jim Krupa no hacer... pim, pom, pom, pam, pom, 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 pim, pom, 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 pim, pom, pom. Falta de disciplina. Empiezo a entender el problema. No creemos en las reglas, mi doc. Renunciamos a ellas cuando entramos a la onda Pitney. ¿No creen en... Bien, eso era todo, chicos. Está muy bueno. No me acordaba de este episodio. Está muy bueno. De hecho, el Ned Flanders, que era antes era un inquieto insoportable. Este, te soy sincero, no tenía referencia de este estereotipo sobre los beatnik. Sabía que había toda una crítica sobre justamente la pose, pero no sabía que había circulado así como hasta en en la prensa.
que dice Ari. Bill puede relacionarse entonces con el bohemio del romanticismo de que quieren vivir fuera de las normas sociales. Sí, creo que se puede relacionar con el bohemio. Este, hay lo que mencionaba recién Cecilia, eh, va a haber una transformación de esto porque son valores que se van transfiriendo entre grupos generacionales y algunos de los principios de la generación Beat se van a ir trasladando a lo que después van a ser los hippies. Y el hippismo va a ser todo un movimiento, de hecho, toda esta época de los beat va a ser de la generación beat, va a ser un movimiento contracultural, lo que leía recién Cecilia que describía Theodore Roszak. Roszak menciona justamente cómo esta resistencia contracultural va a ser reaccionaria contra determinadas conductas que son las conductas del mundo capitalista, del individualismo, de las corporaciones, de toda la agresividad que tiene el mundo moderno y, y especialmente el mercado contra la sociedad, contra los valores sociales. Y lo que proponen estas camadas es detenernos un rato y cultivar, hoy hacer el juego de doble sentido de cultivar un poco, no solamente la meditación y la exploración interior, sino cultivar también aquellos elementos narcolépticos que nos hacen a nosotros poder explorar de maneras inusuales y que eso se convierta en conocimiento objetivo, es decir, se fumaban un hongo y con ese fumarse el hongo generaban una puerta de entrada a modos de percepción del ser humano que eran desconocidos para la mayor parte de la humanidad y que estas personas estaban convencidas de que podían llevar a un modo de conocer lo trascendente y de mejorar la humanidad. Lógicamente esto después se convierte en un cuesta arriba y bueno, y empiezan a probar diferentes tipos de drogas, las drogas naturales que generalmente son hongos y algunos opioides. Y después están las drogas sintéticas y ahí empiezan a generarse estas drogas sintéticas que de nuevo se convierten en un comercio ilegal y que animan toda una red de tráfico, ¿no? Y ya se va más allá de lo que era en principio una exploración del saber y de la percepción humana y se convierte en un vicio y una ruina social. Y los hippies vendrían a ser como esa parte, ¿no? De que está el escalón antes de la ruina social, porque ellos comienzan con toda la prédica de la paz y la unidad y la armonía humana, y esa paz y esa armonía se transforman en movimientos masivos, es decir, ellos hacían estos campamentos. Si ven, eras una vez en Hollywood, esta película de Tarantino, aparecen los hippies también estereotipados como molestias, ¿no? Y molestias para la sociedad porque no producen nada. Para los estadounidenses es muy importante producir algo. Si no producen nada, son una escoria. Y además de que no producen nada, son una molestia porque, bueno, representan los vicios sociales. Ya no es una cuestión de llevar adelante el mensaje de paz, sino que tenían también conductas que eran conductas muy bajas, eran como el equivalente contemporáneo de los white trash que veíamos nosotros en la literatura sureña. ¿Por qué? Porque tenían actitudes muy corruptas, estaban corrompidos moralmente, por más que llevaban un mensaje de paz que sirvió para ellos. eh, no sé, una orgía era normal, una orgía de todo tipo, con todos los tipos de excesos cuando para la sociedad puritana estadounidense eso es totalmente contra los valores y contra la moral pública. Entonces, ahí el hippie se convierte en, no solamente es un movimiento contracultural, sino que es un elemento negativo, un valor negativo para la sociedad. Y, y el hippismo va a cobrar gran preponderancia durante la guerra de Vietnam, porque van a ser los que justamente sostienen toda la lucha antibélica.
Hoy citaba el caso de Forrest Gump, que representa ese movimiento hippie ahí de manera más o menos humorística, pero lo representa. El mundo según Wayne también, es decir, hay muchas películas que toman el personaje del hippie y lo explotan un poco porque siempre es el que anda en su combi llena de flores y siempre tienen alguna plantita de marihuana, o tienen flores de marihuana, tienen hongos, tienen LSD, tienen cualquier tipo de estimulante, estos neuroestimulantes que son por lo general son o naturales o son drogas sintéticas y que después, como les decía, se cuesta arriba y empieza el exceso con la heroína y el hachís y el crack que lleva a que se promueva ya el crimen, ¿no? Entonces se desvirtúa ya esa movida inicial. Nosotros, y ahora la consigna que les va a quedar a ustedes es ver eso. Nosotros vamos a trabajar algunos textos de la guerra de Vietnam o sobre la guerra de Vietnam, porque no hay mucho escrito en el contexto de la guerra. Lo que mencionaba esta mañana en la clase era que la guerra de Vietnam, como otras guerras en Estados Unidos o en las que participó Estados Unidos, no generó mucha literatura en sincronía, es decir, los escritores no volvían de la guerra, no participaban directamente de la guerra, si participaban al volver no escribían sobre la guerra y no iban con el ánimo de escribir sobre la guerra, no era al estilo romántico de voy a participar en la guerra para crear una obra con eso o mi obra está marcada por la guerra. Para ellos la guerra es un trauma, especialmente para los que hacen estos mensajes artísticos. Y si hay un mensaje bélico nacionalista, es justamente del lado de la pauta de la propaganda probélica que era oficial norteamericana, que era promovida por el Estado. Los artistas por lo general estaban en contra de la guerra. Entonces, y la guerra significó un golpe muy doloroso y de muchos años para la sociedad estadounidense, además de que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Entonces, es un trauma irresuelto que todavía sigue apareciendo en muchas películas. Y, y resulta sumamente interesante ver cómo la literatura después de varios años, casi 20 años después o más de 20 años después, tiene algunas primeras publicaciones y esas publicaciones son textos como los de Timo O'Brien, que yo le pasé como para que lean algunos fragmentos, que humanizan más al soldado antes que promover la violencia de la guerra. Lo que nos demuestran es que el soldado termina o cebado con ganas de seguir matando o naturaliza la muerte y mata porque hay una inercia, o después de tanto matar ya no sabe qué hacer de su vida y termina en un pozo de depresión y se termina matando. Y eso se ve mucho en las películas estadounidenses, especialmente lo vemos en las películas porque es lo que más circula, pero la literatura también da cuenta de eso. Y vamos a verlo en Apocalipsis Now. Si ustedes pueden ver la película sería genial porque ahí se retrata no solamente lo que es la guerra en sí, sino los crímenes de guerra que mencionaba también esta mañana. Estados Unidos lleva adelante una guerra contra la guerrilla y esa guerra contra la guerrilla desmoraliza mucho al ejército estadounidense a tal punto que no saben ya cómo responder después de 10 años o incluso después de 5 años de estar en guerra y tener casi 10.000 bajas ya, no saben cómo resolver el ataque, cómo resolver lo que significaba la amenaza del Vietcong y terminan cometiendo crímenes de guerra porque necesitan aniquilar cuanto antes a ese enemigo que es prácticamente invisible. Ya Estados Unidos tenía como antecedente las bombas a Hiroshima y Nagasaki, que son crímenes imperdonables de guerra porque mataron a un montón de población civil sin ningún tipo de justificación, solamente para demostrar el poder armamentístico que tenían. Y en la guerra de Vietnam se va a ver algo parecido, pero claro, como ya estaba prohibido el uso de armas nucleares, lo que terminan usando, pero estaba prohibido, entre paréntesis, estaba prohibido el uso de armas nucleares porque además si desataban
el empleo de armas nucleares iban a desatar una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el mundo iba a estar totalmente devastado. Entonces, ese acuerdo es de no uso de armas nucleares, pero terminan utilizando venenos y gases que son casi tan letales como las armas nucleares y que terminan matando a cientos de miles de vietnamitas eh, y de manera criminal. Entonces, el crimen de guerra también supone para la historia estadounidense un capítulo muy oscuro y la literatura y el cine dan cuenta de eso. Ustedes cuando vean Apocalipsis Now van a ver que hay muchas secuencias donde se ve eso. El desparpajo de los soldados al cometer los crímenes y, y también el desinterés porque a ellos no les afecta inmediatamente ir y matar niños y mujeres o violar mujeres en las aldeas y quemar las aldeas. Y, y de paso hay también todo esto que se ve en algunos documentales sobre Vietnam, que es la diversión de los soldados estadounidenses que llevan orejitas Playboy y aprovechan esos momentos de solaz de la guerra para generar estas cosas con el erotismo que rayan la pornografía. Y por último, lo que se ve también en Apocalipsis Now, que en realidad es toda una metáfora o es una adaptación de un cuento de Joseph Conrad, una novela de Joseph Conrad. Lo que se ve también es cómo la sociedad vietnamita es una sociedad que no tenía intenciones de matar. Siempre hay dentro de la sociedad hay un grupo de guerrilleros, pero la sociedad vietnamita era una sociedad común y corriente y lo que nosotros vemos es cómo la guerra demoniza innecesariamente a una de las partes, cuando quizá los malos son los que, o quizá no hay malos y buenos, y hay tanta violencia de un lado como del otro, y no, la guerra no puede resolver eso, no se resuelve en cuestiones de maniqueísmo. Así que, bueno, esto se está por terminar. Eh, yo les dejo como consigna. Bueno, primero felicitarte, Cecilia, por la propuesta que trajiste, porque un montón de cosas muy interesantes, que varias de ellas no las tenía en cuenta. Y no se me hubiese ocurrido traerles para mostrarles, así que está muy bueno que lo hayas traído a colación. Y segundo, dejar como consigna trabajar, que empiecen ustedes a trabajar con escrituras, que lean algunos textos, algunos fragmentos de Tim O'Brien y que lean también algunos otros textos que vayan encontrando que les puedan resultar curiosos. Y vean las películas, bueno, la película, de esta película Apocalipsis Now, si la pueden encontrar en Magis TV o creo que está en Amazon Prime también. Y bueno, y eso, y nos encontraremos, yo les aviso, les confirmo bien, pero me gustaría que nos encontremos el viernes a la tarde, a pesar de que hay mesas, porque necesitamos recuperar clases. Y bueno, corto acá porque ya se está terminando el tiempo. Sí, Bien, gracias, profe. Gracias, chicos, también por sus comentarios ahí. Estaba viendo el chat. Y nos vemos entonces el viernes que viene para recuperar clases y ya veremos qué les traemos de nuevo. Pero acuérdense que ustedes también tienen que trabajar. exactamente.